La primera vez que nos pidieron información para cerrar un bolo, no sabíamos qué mandar. Y sí, esto es cierto, mandé 2 WhatsApps, mandé un mensaje por Instagram, mandé un audio explicando de manera pochísima lo que hacíamos y el resultado final, no nos contrataron. Es que ni nos contestaron, les mandé todo eso y no me dijeron nada. Y no es porque tocábamos mal, todo fue porque no transmitíamos seguridad, no nos mostramos profesionales y ahí entendí algo que nadie me había dicho nunca. Y todo esto me pasó en el primer bolo que hice con mi dúo, en el primer bolo que hice con Jumbre. Nos pidieron que hiciéramos un tardeo después de comer y claro, no sabíamos qué mandar porque estábamos empezando en todo esto y no teníamos ni el Instagram preparado, imagínate. Y claro, mandamos un audio, mandamos un vídeo tocando los dos juntos y al final pues mira, nos contrataron porque nos conocían, porque los dueños eran conocidos de la cantante, pero si no, no nos hubieran contratado, porque no nos mostramos profesionales, no enviamos casi nada de información y también dudamos mucho en el precio. Y al final todo esto causa que no te contrate. Si no te muestras profesional antes, eso va a hacer que no cuenten contigo para nada. Porque sinceramente es que ni les mandé dossier, les mandé en un WhatsApp lo que hacíamos, les mandé también un vídeo tocando, un audio explicando más o menos lo que tocábamos y poco más. Y la verdad es que yo sentía que lo estaba haciendo bien, pero cuando empecé a conocer a otros grupos, cuando empecé a conocer a otra gente, cuando empecé a ver lo que realmente hay que hacer para cerrar una actuación, para buscar oportunidades, cambia muchísimo la cosa, porque en el momento que me di cuenta que tenía que mostrarme más profesional, me sentí como humillado, pero hacia mí mismo, es decir, me sentía como decir, ¡buah! He sido un tonto enviando estas cosas, porque al final piensas que la gente te va a contratar porque sí, cuando realmente todo esto hay que trabajarlo, hay que ser profesionales, hay que saber negociar y si en todo esto dudas, si te notan dudoso, si no transmites confianza, la gente no va a confiar en ti y al final no te va a contratar. Y a mí esto me pasó. Para que te hagas una idea, no sabía ni lo que era un dossier. Sí, como te lo estoy contando, no sabía ni lo que era. Yo pensaba que era un PDF bonito donde contabas 4 cosas y a lo mejor decías el precio que tiene tu producto y ya está. Pero no, es que un dossier es mucho más importante, porque un dossier es una herramienta de decisión. La gente va a decidir si quiere contratarte según lo que ve y según cómo te muestras. La gente no busca a gente que toque muy bien o de la hostia. La gente busca a músicos que resuelvan el problema. No buscan otra cosa. Y sobre todo cuando quieren contratar algo, te quieren contratar a ti. Quieren contratar a una persona que se muestra profesional, que les transmite confianza. Y todo esto se consigue cuando tienes un buen dossier trabajado, cuando tienes las redes sociales trabajadas, cuando eres profesional por fuera. Cuando eres profesional por fuera, la gente va a entender que cuando trabajes vas a ser mucho más profesional. Así que esto no lo tuve en cuenta y fue un gran error, sobre todo al principio, y me hizo perder muchísimas oportunidades. Y tenemos que tener un buen dossier si queremos empezar a trabajar de manera profesional en la música, ya sea para encontrar actuaciones, encontrar alumnos, etcétera. Perdonadme por la voz, estoy un poco constipado, pero bueno, hay que grabar el vídeo igualmente porque hay que aportar el máximo valor y entre todos los músicos nos tenemos que ayudar para conseguir esto. Así que ahora mismo os voy a enseñar el dossier que poco a poco he ido refinando, poco a poco hemos ido trabajando en él hasta darnos cuenta que el dossier funciona y deja bien claro qué problema resolvemos, y os lo voy a enseñar para que os deis cuenta qué tiene que tener un dossier, qué partes debe tener, qué hay que mostrar, qué no tiene que tener. Y al final, después de mucho trabajo, hemos conseguido el dossier más óptimo. Estoy muy orgulloso de ello, así que me gustaría enseñarlo por aquí. Vale, pues por aquí tenéis el dossier que usamos. Esta es la última versión que hemos hecho y el dossier obviamente se compone de varias partes. Empecemos por lo primero, por la portada. La portada es una imagen bastante profesional. Fuimos a un fotógrafo, invertimos en ello y la verdad es que no nos arrepentimos de nada porque así generamos más profesionalidad aún, que es lo que queremos en la música. En la música queremos transmitir mucha profesionalidad. La gente nos contrata por ser profesionales y si tenemos autoridad en el sector, la gente nos va conociendo muchísimo mejor. Así que lo primero fue hacer una portada bien chula, bien definida y con los colores de Jumbre, ¿vale? Después en Jumbre tenemos un apartado sobre nosotros. ¿Qué es Jumbre? ¿Quiénes somos? Pues contamos un poco nuestra historia, que Jumbre nació en 2023 de la mano de María Ángeles y Javier
y que se fusiona para interpretar pues X canciones, el estilo que tengas. Sobre nosotros es un párrafo pequeño donde tienes que explicar qué haces. El siguiente apartado es por qué hay que elegir Joombre. Hay que decir bien claro qué te diferencia del resto. Por ejemplo, nosotros somos dos músicos muy jóvenes, profesionales y que podemos solucionar el problema y que tenemos muy buen rollo y demás. Así que eso hace que te diferencie y que cuentes un poco tu formato y cómo lo resuelves y qué ventajas tienes acerca del resto, porque al final lo importante es que te contraten a ti. Tienes que diferenciarte del resto si quieres trabajar de la música. Si tú ahora mismo no te diferencias, es que vas a perder mucho el tiempo. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué Freddie Mercury, Bad Bunny o Elton John se parecen tanto? Porque, por ejemplo, tienen unos directos increíbles, o tenían, desgraciadamente, y se vestían de manera que no era un músico convencional. Pues tú tienes que aprovechar estas ventajas, tienes que diferenciarte del resto, no vistiéndote diferente, pero tienes que decir en este apartado por qué tú puedes resolver el problema mejor que otras personas, ¿vale? El siguiente apartado, llamado Nos Adaptamos, lo usamos para explicar qué formatos usamos o qué formatos tenemos dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, nosotros contamos desde dúo hasta cuarteto, ¿vale? Y esto es muy importante decirlo para que la gente sepa lo que va a contratar. Hay que mostrar la mayor claridad posible para que sepan qué van a contratar y que no se sientan perdidos. Que digan, vale, pues estoy contratando un cuarteto que resuelva este problema. Genial. También tienes que contar los aspectos técnicos. Por ejemplo, si no tienes equipo, pues tienes que indicarlo claramente para que el organizador lo sepa y luego no te lleve sustos. En nuestro caso tenemos sonido e iluminación, eso es una gran ventaja y así la gente lo sabe. Luego también tenemos los eventos que resolvemos. Tenemos que contar qué estilos hacemos, dónde trabajamos. Pues trabajamos en bodas, trabajamos en verbenas, trabajamos en otros sitios, trabajamos en salas de jazz, ¿vale? Pues tenemos que contar el evento que resolvemos. También tienes un párrafo donde dices que puedes adaptarte un poco al evento para, por así decirlo, darle confianza al organizador y decir, vale, pues no solo se van a ceñir a lo que saben, que pueden cumplir un poco lo que yo necesito al 100%. Y luego, por último, tienes que decir dónde trabajas. Por ejemplo, nosotros trabajamos en Valencia, Alicante, Cuenca, y también cómo te pueden contactar, ya sea por Instagram o por WhatsApp, ¿vale? Así que esto sería un dossier, no tiene más, no necesitas meter muchísima información, no necesitas que sea un dossier de 27 páginas, pero que sea algo básico, pero que ataque concretamente a lo que tienes que resolver, ¿vale? Lo que tienes que hacer, pues un sobre nosotros básico para presentarte, por qué te diferencias del resto, el formato que tienes y también contar los aspectos técnicos de sonido e iluminación. Y por último, los eventos en los que trabajas, ¿vale? El tipo de evento que haces, los repertorios que tienes y también pues la localización y el contacto, dónde trabajas y cómo te pueden contactar. Y esto pues no ha terminado, me gustaría comentarte los errores que cometí porque es muy importante que no los cometas, porque son errores que no los piensas, son muy básicos. Y si lo solucionas, si no los cometes, va a estar mucho mejor. Mira, lo primero de todo es que tengas una muy buena imagen. Si tienes que hacer un portfolio, un dossier, tienes que tener fotos de cómo es tu escenario, tienes que tener fotos profesionales y que tengan calidad, porque la gente ve antes tu dossier antes que irte a ver en directo para ver si resuelves el problema. Entonces, eso, tienes que tener un dossier y una imagen muy bien trabajada, muy bien profesional, porque cuanto más profesionales seamos en el dossier o lo que pasemos de información, la gente va a entender que resolvemos el problema de manera profesional. Otro problema que también tuvimos es que pensábamos que con el dossier era suficiente, pero no, el dossier al final es un material de apoyo porque lo más poderoso es que vean las actuaciones en directo. Tienes que tener buenos vídeos tocando en directo, buenos vídeos resolviendo el problema para que vean que pueden contar contigo y también ven cómo trabajas y demás. Eso es mucho más poderoso que el dossier. Así que si combinas esa carta de presentación con los vídeos en directo, eso es brutal. Y otro error es mandar los vídeos sueltos. Si no tienes un dossier que explique lo que haces, si no mandas el contexto, la gente no va a entender el problema que resuelves. Y lo que queremos es que la gente entienda todo, la gente entienda qué hacemos y qué nos diferenciamos del resto para que luego nos puedan contratar. No tiene mucho más. Ah, y muy importante, se me olvidaba, pensaba también que a lo mejor solo con Instagram me valía, que solo subiendo vídeos de Instagram sueltos iban a salir las cosas, pero no. Antes de tener un buen dossier de lo que haces como músico o tener un buen Instagram y demás, es más importante tener un objetivo claro dentro de la música. Porque si en la música no tienes objetivos, si en la música no sabes qué hacer y creas contenido en redes sociales, que la verdad es que está muy bien, todo el mundo lo tiene que hacer si somos músicos,
Si tienes un dossier pero no tienes un objetivo claro, no sabes qué hacer dentro de la música, error, porque vas a perder mucho tiempo, vas a generar oportunidades que no te convienen y al final vas a conseguir que no te llamen. Así que lo primero que tenemos que hacer es definirnos un objetivo claro, definir un buen proyecto de lo que queremos hacer dentro de la música, lo que queremos resolver, ¿vale? Todo esto lo tenemos que definir antes de pensar en hacer el dossier, porque muchos músicos fallan en esto y a mí me pasó. Yo pensaba que tenía que resolver muchos problemas, yo de hecho hasta pensaba que tenía que estudiar producción musical para trabajar en la música y no, me di cuenta de que estaba perdiendo tiempo y que las oportunidades estaban por otro lado, de lo que quería hacer no tenía nada que ver lo que estaba estudiando, ¿vale? Así que lo primero que tienes que hacer es pensar en lo que sí que vas a hacer y muy poderoso, lo que no tienes que hacer, en lo que no debes gastar energía. Así que lo primero es confeccionar bien el objetivo y el proyecto que tenemos dentro de la música. Y luego ya construir una muy buena imagen profesional, combinando el dossier, combinando las redes sociales, porque las redes sociales tienen que servirnos para subir contenido específico de lo que queremos resolver. Tenemos que crear TikToks y Reels enfocados al público objetivo, a los clientes que nos van a contratar, a la gente que necesita nuestros servicios. Por ejemplo, si tocas en salas de jazz, tu contenido tiene que ir enfocado a que la gente te contrate para las salas de jazz. O por ejemplo, si tu objetivo es encontrar alumnos para clases de guitarra, tu contenido tiene que ir dirigido a esta gente que quiere aprender a tocar ese instrumento. Así que es fundamental que primero tengamos el objetivo claro para luego definir el resto, porque si lo hacemos al revés no tiene nada de sentido, porque vas a confundir a la gente, porque no vas a resolver algo concreto o no tienes claro lo que haces, y también te vas a confundir a ti mismo, porque si tienes una muy buena imagen, si tienes un buen dossier trabajado pero al final no te sirve de nada porque no sabes qué hacer dentro de la música, estás perdiendo el tiempo. Así que primero defínete el objetivo y luego ya el dossier. Así que el músico amateur manda los vídeos sueltos, manda una cosa sin contexto y ya está, pero el profesional manda la estructura, manda todo. Así que vamos a repasar muy bien lo que tiene el dossier. El dossier tiene la portada, después de la portada tenemos un quiénes somos, luego un apartado diciendo qué nos diferencia del resto, después el formato que tenemos, luego tenemos que contar qué eventos resolvemos, y por último la localización y el contacto. Esto es lo fundamental. Y mira, de regalo por llegar aquí te voy a dar una plantilla, te va a pasar el dossier de Joomla y lo podrás editar para que crees tu propio dossier según los objetivos que tengas dentro de la música. Podrás acceder a este en un link que voy a dejar en la descripción y también tendrás otros recursos más que hablan de cómo mostrarte en redes sociales y cómo publicitarte, porque yo con Ruta 440, que son las mentorías que hago, acompaño a músicos a realizar todo esto, a mostrarse en redes, a cómo construir oportunidades reales en base al talento que tienen. Y si lo quieres hacer de manera guiada, no dudes en agendar una llamada que te ayudaré encantado. Y un bonus muy importante, ¿el precio debemos incluirlo en el dossier? Pues esto es un grave error si lo incluyes, porque el precio en la música nunca debe ser cerrado. Tú piensas que vas a hacer muchas actuaciones, vas a hacer muchos eventos que son muy diferentes al resto, hay muchas situaciones, ¿vale? Te pongo un ejemplo. En 2 semanas tenemos que tocar en un pueblo con Joomla que está a 2 horas y media en coche, que lo hacemos por el favor, de normal no trabajamos tan lejos, pero es un cumpleaños de un conocido y nos tenemos que desplazar. Entonces el precio ahí va a variar. ¿Por qué? Porque te tienes que desplazar mucho, tienes que contar con los costes de gasolina, tienes que contar con los costes de la comida, de las dietas, y todo eso lo tienes que sumar al precio final. Piensa que vas a estar muchas horas fuera de casa, todo eso va sumándolo al precio. Por lo tanto, el precio es una cosa que debemos dejar aparte del dossier. El dossier solo es para mostrar lo que hacemos y que entiendan qué problema resolvemos dentro de la música. Pero el precio no debemos incluirlo nunca, porque no es lo mismo tocar a 10 minutos de casa que tocar a 3 horas, ¿vale? Así que esto es lo último que tenía que contar, casi se me olvida, es una cosa muy importante si queremos tener el dossier. Y nada más, espero que te haya gustado mucho el vídeo y si quieres que te ayude con algo específico dentro de la música, déjamelo por los comentarios. Y igual, coméntame cualquier duda y si tienes alguna más larga, también escríbeme al Instagram, Javilato Music, y te ayudaré encantado. Así que ya sabes, el dossier es muy importante, tener muy buena estructura y tampoco es tan complicado definirlo. Necesitas solo estos apartados para que entiendan qué problema resuelves y cómo te diferencias del resto. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.